Imagina un campo de batalla no cubierto por la nieve o el barro, sino por la arena del desierto, bajo un sol abrasador. En la distancia, el brillo de las espadas de bronce y el sonido ensordecedor de los tambores de guerra. Las fuerzas egipcias, disciplinadas, marchando con el paso de los siglos, mientras se enfrentaban a sus enemigos, algunos bien organizados, otros brutales y salvajes. Las batallas del antiguo Egipto no fueron solo enfrentamientos militares, sino choques de civilizaciones. Empezamos. Batalla de Megido, la victoria que forjó un imperio. Nuestra historia comienza en el año 1457 a.C., un periodo de gran inestabilidad para Egipto. Tras la humillación de la invasión de los Hicsos, los faraones del Imperio Nuevo se habían propuesto una misión: restaurar la gloria de Egipto. Pero en el Levante, una coalición de 300 príncipes cananeos, liderados por el rey de Kadesh, se había alzado en rebelión, amenazando con desmantelar el naciente poderío egipcio en la región. En el centro de esta tormenta estaba el joven faraón Tutmosis III. Recién ascendido al trono, necesitaba una victoria decisiva para demostrar su legitimidad y consolidar su autoridad. La única forma de lograrlo era enfrentando al enemigo en su propio terreno. Tutmosis reunió un ejército de más de 20.000 hombres y marchó hacia el norte, hacia el punto de choque inevitable. Megido, una ciudad fortificada estratégicamente ubicada, un cruce de caminos que controlaba las rutas comerciales vitales. Las fuerzas de Kadesh, con su vasta superioridad numérica, se habían posicionado para un ataque sorpresa, bloqueando las 3 rutas de acceso a Megido. La primera ruta, la del norte, era larga y segura. La segunda, la del sur, era aún más larga, pero también segura. La tercera, un estrecho paso de montaña llamado Aruna, era un riesgo calculado. Los generales egipcios, cautelosos, aconsejaron a Tutmosis tomar una de las rutas seguras, pero el faraón, audaz y arriesgado, eligió la ruta más corta y peligrosa. Se abrió camino a través del desfiladero, sorprendiendo al enemigo. Los príncipes de Kadesh, confiados en su posición, no se esperaban que el ejército egipcio, una fuerza pesada y organizada, se arriesgara a pasar por un lugar tan estrecho. La decisión del faraón fue un golpe psicológico. Cuando los egipcios salieron del desfiladero, los cananeos estaban completamente desorganizados, dispersos por la llanura. La batalla que siguió fue brutal. El ejército de Tutmosis, ordenado en 3 divisiones, cargó contra el enemigo, que intentó huir y refugiarse en la ciudad fortificada de Megido. Tutmosis, impetuoso, dirigió la carga, pero sus soldados, seducidos por el botín del campamento cananeo, se detuvieron para saquear en lugar de perseguir a los enemigos. Esta decisión casi le cuesta la victoria. El rey de Kadesh logró escapar y la ciudad se preparó para un largo asedio. Tutmosis, frustrado, se vio obligado a sitiar Megido durante 7 meses, pero al final la ciudad cayó. La victoria en Megido fue mucho más que una simple batalla. Fue la fundación del Imperio Nuevo de Egipto. Tutmosis III no solo demostró ser un líder militar brillante, sino que también estableció una nueva política exterior. A partir de ese momento, Egipto no se limitaría a defender sus fronteras, sino que se expandiría, construyendo un vasto imperio que se extendía desde Nubia hasta el Éufrates. Tutmosis III se ganó el apodo de el Napoleón de Egipto, y su victoria en Megido se convirtió en la piedra angular de una nueva era de gloria y expansión. Batalla de Kadesh, el choque de los titanes. En el siglo XIII a.C., 2 superpotencias dominaban el mundo antiguo, el imperio egipcio y el imperio hitita. Su rivalidad por el control del Levante, una zona comercial vital, era una constante fuente de tensión. El epicentro de este conflicto era la ciudad de Kadesh, estratégicamente ubicada en la orilla del río Orontes.
En el año 1286 a.C., el faraón Ramsés II, joven y ambicioso, decidió resolver este conflicto de una vez por todas. Con un ejército de 20.000 hombres, marchó hacia el norte, hacia Kadesh, la capital hitita en el Levante. El rey hitita Muwatalí II, astuto y experimentado, se preparó para el enfrentamiento. Con un ejército de 50.000 hombres, se ocultó detrás de la ciudad, esperando que Ramsés, confiado, avanzara sin precaución. Ramsés, con su ejército dividido en 4 divisiones, Amón, Ra, Ptah y Set, se confió en la información de unos espías beduinos que le aseguraron que los hititas estaban lejos de Kadesh. Pero la información era falsa, una trampa. Los hititas, escondidos, se prepararon para un ataque sorpresa. Cuando la primera división egipcia, la de Amón, se acercaba a Kadesh, los hititas, con sus carros de guerra pesados, lanzaron un ataque devastador. La división de Amón fue aniquilada y los hititas se lanzaron sobre la división de Ra. El pánico se apoderó del ejército egipcio. Ramsés, atrapado, se encontró solo con su guardia personal. Era el fin. Pero Ramsés, lejos de rendirse, se lanzó al combate luchando con una valentía legendaria. Con su guardia resistió la embestida de los hititas, matando a sus líderes y reorganizando a los restos de su ejército. Los refuerzos, la división de Ptah, llegaron a tiempo, y el caos se transformó en resistencia. La batalla se convirtió en un punto muerto. Ambos ejércitos, agotados y con grandes pérdidas, se retiraron. La batalla de Kadesh, la más grande de la historia antigua en número de carros de guerra, terminó sin un claro vencedor. Ramsés regresó a Egipto, proclamando una victoria total, y los hititas, por su parte, se jactaron de haber expulsado a los egipcios. Pero la verdad era que el choque de los titanes había terminado en un empate. Los dos imperios, exhaustos, firmaron el Tratado de Kadesh, el primer tratado de paz registrado en la historia. La batalla no se ganó en el campo de combate, sino en la mesa de negociaciones, demostrando que incluso las superpotencias, a veces, necesitan la paz. El saqueo de Tebas, la ruina que precedió al final. En el siglo VII a.C., Egipto ya no era una superpotencia. Tras siglos de invasiones y luchas internas, el país estaba debilitado. Los faraones de la 25ª dinastía, de origen nubio, intentaban mantener la unidad, pero una nueva fuerza, el Imperio Asirio, una potencia militar brutal y despiadada, estaba lista para la conquista. En el año 663 a.C., el rey asirio Asurbanipal decidió que era el momento de acabar con la resistencia egipcia. El ejército asirio, una máquina de guerra sin piedad, marchó sobre Tebas, la capital religiosa de Egipto, un símbolo de su antigua gloria. Los nubios, liderados por el faraón Tanhuetamani, intentaron oponer resistencia. Pero su ejército, con tácticas anticuadas, no pudo hacer nada contra la superioridad asiria. El ejército asirio, con sus arqueros, carros de guerra y máquinas de asedio, arrasó con todo a su paso. La resistencia egipcia fue aniquilada. La batalla fue un preludio de la barbarie que vendría después. Tebas, la ciudad de los 100.000 dioses, fue saqueada y destruida. Templos, tumbas y palacios fueron profanados. El saqueo de Tebas fue un evento traumático para el mundo antiguo. Los asirios no solo destruyeron la ciudad, sino que humillaron al pueblo egipcio, robando sus tesoros, incluyendo 2 grandes obeliscos. El evento fue tan impactante que el profeta Nahum, en la Biblia, lo usó como una advertencia para la destrucción de otras ciudades. El saqueo de Tebas fue el punto de inflexión que marcó el fin de la independencia de Egipto. El país se convirtió en una provincia del Imperio Asirio. Aunque la dominación asiria no duraría mucho, el trauma del saqueo de Tebas permanecería en la memoria colectiva del pueblo egipcio. Batalla de Pelucio, la espada y el gato. En el siglo VI a.C., una nueva potencia emergió en el este, el Imperio Persa.
Liderados por el rey Cambises II, los persas se propusieron conquistar el mundo conocido. Egipto, el último bastión de la antigua civilización, era su próximo objetivo. En el año 525 a.C., los persas, con un ejército de 50.000 hombres, se enfrentaron a las fuerzas egipcias, lideradas por el faraón Psamético III, en Pelusio, una ciudad fortificada en la frontera este de Egipto. La batalla de Pelusio fue un choque de culturas y estrategias. El ejército persa, disciplinado y bien organizado, se enfrentó a los egipcios, que contaban con mercenarios griegos y libios. Pero los persas tenían un arma secreta, una que explotaría la reverencia de los egipcios por los animales sagrados. Los persas, conocedores de la cultura egipcia, pintaron imágenes de gatos en sus escudos y soltaron gatos, perros y otros animales sagrados, como los ibis, en el campo de batalla. Los egipcios, que consideraban a los gatos como sagrados, se vieron paralizados. No podían disparar sus arcos o lanzar sus lanzas por miedo a herir a un animal sagrado. La estrategia de Cambises fue un golpe maestro psicológico. Los egipcios, confundidos y aterrorizados por las consecuencias de herir a un animal sagrado, se rindieron. La batalla de Pelusio no se ganó con fuerza bruta, sino con una astuta manipulación de la creencia religiosa. El ejército persa masacró a los egipcios. La derrota de Pelusio marcó el fin de la independencia de Egipto. El país se convirtió en una provincia del imperio persa, y el faraón Psamético III fue capturado y ejecutado. La batalla del Nilo, el fin del reino tolemaico. Nuestra historia llega a su fin en el siglo I a.C., un periodo de gran inestabilidad para el mundo helenístico. El Imperio Romano, con su poderío militar, se había propuesto conquistar el mundo conocido. Egipto, con su riqueza y su reina, Cleopatra VII, era el último bastión de la independencia. En el año 31 a.C., las fuerzas de Cleopatra, aliada con el general romano Marco Antonio, se enfrentaron a las fuerzas de Octavio, el futuro emperador Augusto, en la batalla del Nilo, una batalla naval épica que decidiría el destino de Egipto. La batalla naval, que tuvo lugar en las costas de Actium, fue un choque de tácticas. Cleopatra y Marco Antonio contaban con una flota de barcos grandes y pesados, pero lentos. Octavio, por su parte, tenía barcos más pequeños y rápidos, pero maniobrables. La batalla fue un caos. Los barcos grandes y pesados de Cleopatra y Marco Antonio, que esperaban un ataque frontal, se vieron rodeados por la flota de Octavio, que, con su superioridad numérica y su velocidad, atacó por los flancos. Cleopatra, que estaba al mando de la flota egipcia, vio que la batalla estaba perdida y huyó con su guardia personal. Marco Antonio, al ver que su amada había huido, abandonó su flota y la siguió. La batalla, que se esperaba que fuera una victoria fácil para Cleopatra y Marco Antonio, se convirtió en una derrota humillante. La flota egipcia, sin líderes, fue masacrada. La batalla del Nilo no fue una simple batalla naval, sino el fin del reino ptolemaico. Cleopatra y Marco Antonio, derrotados, regresaron a Egipto. Un año después, Octavio invadió Egipto y Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron. Y, si te gustó el video, dale like y suscríbete.